Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana. Esta serie es muy importante ya que va llevándonos paso a paso en nuestro caminar cristiano. Ahora toca un tema muy importante, muy delicado, muy controversial, que se llama el cristiano y su dinero. Es un tema del cual vamos a ver que si doy, que si no doy, que cuánto doy, que cuánto ofrendo, que si ofrendo, que no ofrendo, que si se lo quedan, no lo quedan, que si lo mal administran, que si no lo administran bien. Y hay tantas cosas en este mundo y tantas cosas en las iglesias que vamos a ir tratando de ir desmenuzando todo esto para que quede lo más claro posible y cada uno de nosotros pueda tomar la mejor decisión conforme a nuestro corazón, a nuestra mente, conforme a lo agradable a Dios, que es lo más importante, que sea todo lo que hagamos para la gloria del Señor, para ser agradables a nuestro Señor, que todo sea para Él, no para nosotros, ni para agradar a los hombres, ni que si voy a quedar bien o por conveniencia o no conveniencia. Hay tantas cosas que vamos a ver en este estudio, así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos ayude a comprender realmente lo que Él nos quiere hablar en su palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque estamos un día más aquí escuchando este estudio. Ábrenos nuestro entendimiento para que podamos comprender realmente qué nos quieres decir, qué nos quieres hablar y podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, que sea quitada de en medio, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, todo conforme a tu preciosa voluntad. Amén, amén y amén. Bueno, aquí estamos en esta parte de cristiano y su dinero. Es muy recomendable que si no han estado en los estudios o no lo han visto, aquí en este canal llevamos una serie de estudios y unas reflexiones, en este caso que es una parte importante de una reflexión de que somos administradores. Ahí mencionamos algunos versículos, algunas características de la cual nos da el entendimiento que en esta tierra vamos de paso y que en esta tierra todo lo que llegamos a tener nosotros es que lo debemos de administrar. Porque a la verdad puede que en teoría pueda decir, es que esto es mío, es que esto yo lo gané, esto yo lo trabajé, yo obtuve esto. Pero a final de cuentas, ¿de quién es todo? ¿A quién le pertenece toda la creación? Le pertenece a nuestro Dios. Y nuestro Dios nos da la posibilidad de poder vivir y estar aquí y poder administrar esos recursos. Poder salir a trabajar, poder cobrar, poder estar haciendo negocios, yendo para acá y para allá. Él nos da la posibilidad de hacer eso, nos cuida en nuestro camino, nos cuida de las malas cosas que puedan acontecernos. En muchas ocasiones no sabemos cuántas veces Dios nos ha librado y estamos aquí al día de hoy. Esta otra serie, una reflexión que se sacó de una serie, de un video que se llama diezmo u ofrendas, dar o no dar. Ahí también vimos esa parte de el pensamiento, si doy o no doy, o si doy me quedo sin nada, o si doy, ¿qué van a hacer con el dinero? O ellos lo van a malgastar, o no lo van a hacer, o no voy a dar porque ahorita no tengo, o sí tengo. Esa reflexión, vimos también aspectos y vimos versículos de tal forma que nos puede dar un entendimiento. ¿Por qué hago mención de estas series, estas reflexiones? Porque es un tema muy amplio que no nos va a dar el tiempo de abarcar todos esos versículos para poderlo colocar en esta hora de estudio. De tal forma que son complementos que sí sería bueno que se dieran el tiempo de poder escuchar eso, para tener un panorama más amplio y poder ver mejor las cosas.
Está de esta misma serie una parte de guerra espiritual, la parte 3, de la cual tocamos que hay ministros que inclusive en las iglesias cristianas hay ministros infiltrados. Y que en las mismas iglesias cristianas que aparentemente podría verse que son las que más se supone que deberían estar más apegadas a Dios, más apegadas a la Biblia, ahí hay falsos maestros, hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas. Y de tal forma que en esa parte de estudio también vimos varios versículos de la parte cómo el enemigo va ocupando a los falsos maestros para que se desvíen las personas y no vayan conforme a la voluntad de Dios. Es muy triste y lamentable, por un lado, que últimamente en todos estos tiempos, semana tras semana, mes tras mes, que ya cayó tal pastor, que ya cayó tal ministro, que ya lo cacharon en esta parte, que ya partió, ya fue sepultado y que ya encontraron que estaba saliendo con una jovencita que ya tenía tantos años de relación y que estaba adulterando y que estaba haciendo negocios chuecos y que no sé qué, y ya mes tras mes van cayendo y saliendo a la luz. Y la otra parte es de que la misma Biblia nos decía que en estos últimos tiempos se iba a apostatar de la fe, iba a haber más maldad. Y estamos viendo cómo están llenas las iglesias de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de cosas que no son como debe de ser lo que dice nuestro Dios. Agarran y vamos en contexto, como lo vimos en ese estudio, hacen circo, maroma y teatro para atraer a los creyentes. Hacen sus discursos motivacionales de tal forma que la gente sienta, qué bonito mensaje, qué padre, qué esto, lo otro. Pero solamente mencionan solo una parte y no mencionan en realmente el contexto, el deber ser, lo que se debe de hacer. Hemos mencionado el ejemplo de la mujer que la avientan con Jesús, de que la van a apedrear. Y los mismos le dicen, en la ley dice que debemos de apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y el mismo Señor nos da una cátedra, un ejemplo muy grande de lo que se debe de hacer. Y ahí está diciendo, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Y él mismo dice, ni yo te condeno. Y hasta ahí se quedan los mensajes motivacionales. Hasta ahí, no, Dios te perdona, tú puedes seguir, caes y no hay problema, puedes otra vez y al fin el Señor está ahí todo el tiempo para estarte perdonando porque es misericordioso, amor y es todo. Y hasta ahí dejan el mensaje. Y siempre se les olvida dar la segunda parte, la instrucción que dice, ve y no peques más. Y lamentablemente esos mensajes motivacionales solo te sirven para un rato porque realmente no te ayudan a verdaderamente enderezar tu camino. Porque solo te dicen una parte y no enderezas tu camino. Inclusive hasta pueden generar hasta más problemas por los mensajes motivacionales. Pura emoción. Y bien claramente lo dice las Escrituras en el libro de Oseas. Claramente ahí lo dice. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ahí abarca mucho de que perece. No necesariamente implica de que partas de este mundo, sino pereces en tu paz, en tu tranquilidad, en la armonía de tu casa, con tus hijos, con tu trabajo, con tus finanzas, con tu salud. Vas pereciendo por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque todo está aquí. Y muchos de nosotros podemos pensar, es que es muy complicado, es que dice muchas letras, es que dice muchas palabras. Pero Dios nos tiene cuidado, por eso dice que la Escritura es inspirada y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos. Él nos va a ir guiando. No debemos de tener temor de buscar y leer la palabra de Dios para que Él nos enseñe.
porque Él nos va a ir guiando, nos va a ir viendo en este proceso y nos va a ir mostrando lo que tengamos que ir aprendiendo conforme a la voluntad de nuestro corazón, porque Él sabe que realmente queremos conocerlo, queremos tener una relación, queremos tener una comunión con Él, y Él nos va a ir guiando, es un proceso guiándolo. Hace poco comentaba que yo tuve 3 etapas en mi vida cristiana, y nadie me enseñó el camino por donde andar. Y sin en cambio, por el deseo de yo querer saber realmente si era correcto, si no era correcto, ver las escrituras, poco a poco el Señor me fue guiando. A ver, te voy a enseñar primero esta parte, la lechita espiritual. Primero lo más básico y poco a poco ir avanzando. Y vean cómo es nuestro Dios de maravilloso. Estoy tan agradecido que ahora me da el privilegio de yo poder compartir las escrituras, de yo poder decirle a las personas, ánimo, échenle ganas. El Señor los va a ir guiando a cada uno de nosotros. Lo que tengamos que ir a aprender, donde tengamos que estar, Él nos va a ir guiando. Pero es la actitud y la motivación de nosotros de querer realmente tener una relación con Dios, no una religión, no nomás un checklist de que ya cumplí, ya hice esto, el otro. Eso no sirve. Si no lo haces con una actitud de humildad, de corazón, de sinceridad, de querer estar en comunión con tu Señor, con nuestro Dios. Porque pueden inclusive pasar años y años y años llevando una rutina y puedes llegar a no conocer al Señor, a no tener una relación con Él. Porque solamente se queda como información, como conocimiento nada más. Y no se aplica, no se hace. Y lamentablemente en estos tiempos se cumple muchas de las cosas, que hay muchos mercenarios de la fe, muchos manipuladores, muchos chantajistas, y claramente está en la carta a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, que va a haber muchos que van a hacer mercadería de la palabra de Dios, que van a utilizar la palabra de Dios con falsas palabras, falsas esperanzas, para seguir recolectando recursos y recursos y recursos y recursos. En Pedro también, en la segunda carta de Pedro, menciona que hay falsos maestros, falsos ministros, y ya lo vimos por eso en el estudio. Ahorita no los leemos porque ahí está desglosado en el estudio de la guerra espiritual, la parte 3, que hay falsos maestros, y que inclusive, como dice, y no es maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus ministros, ¿quiénes son sus ministros? Sus secuaces de él. ¿Y dónde están esos ministros? Infiltrados en las iglesias para desviar a las personas de lo correcto que debe de ser. También hace poco hablábamos de un cantante famoso que su iglesia terminó siendo un desastre, terminó saliéndose, la agarró otra persona, terminó también saliéndose, un desastre de esa persona. ¿Por qué? Porque empezó a amar más la fama, el qué dirán, que la palabra de Dios. Y ahora hay otros predicadores, entre los cuales son muy populares, de la cual ahora ya se dicen ser pastores, pero no tienen nada de pastores, porque ahora ya se volvieron conferencistas. Ya están haciendo de que vamos a dejar un legado para nuestros hijos, costo de entrada tantos $. Imagínense, con la aparente justificación, ay, es que les damos esto y les damos aquello y el otro, que porque son un evento de 3 días que se va a generar en este mes. Pero ¿qué pasa? Ya está cobrando, ya es un conferencista prácticamente. Empieza a dar sus mensajes motivacionales,
con una embarrada de la Biblia, nada más. De que Dios dice esto, Dios dice aquello, y sí, todo hace prosperidad. ¿Un legado de qué? ¿Un legado económico? Cuando el legado debe de ser, como dice la Escritura, puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, corramos la carrera. ¿En qué debemos de tener puestos nuestros ojos? En Él, no en lo de este mundo. El amor a las riquezas. La Biblia está llena de muchos ejemplos de esta parte. Y lamentablemente así están muchos falsos maestros. ¿Y todo por qué? Por la necesidad de las personas. Porque lamentablemente las personas necesitan mucho prosperar, necesitan mucho arreglar su vida, necesitan mucho cambiar sus finanzas, su relación con su familia, con el trabajo, con todo. Por necesidad se aprovechan esas personas. Y se les olvida leer desde el Antiguo Testamento, Josué 1:8. ¿Qué dice? Meditarás de día y de noche en este libro para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y entonces, solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este versículo lo ocupan también esos falsos maestros. Ay, no, sigue a Dios y te va a prosperar y vas a irte bien y todo ese rollo. Pero no subrayan la parte que dice para que guardes y hagas todo. No dice una parte o otra parte. Dice para que hagas todo, tanto lo que te gusta o no te gusta. Estamos iniciando también una serie que se llama ¿Por qué hay tantos problemas? Y vamos a tocar cada uno de los puntos porque hay tantos problemas en distintas áreas de nuestra vida. Y el primer tema fue, la Biblia no es un buffet. De tal forma que no puedes escoger solo lo que te gusta, solo lo que me conviene, lo que me agrada. Y lo que me confronta, lo que me dice que tengo que cambiar, tengo que hacer, ahí sí ya no me conviene, ahí sí ya no aplica para mí. Esto sí, esto no. Y vamos a ir aplicando esa parte. Y se sacan los versículos de contexto de tal forma que son muy buenos los versículos, pero si solo los aplicas, sí, medita de día y de noche, y ni siquiera dicen exactamente qué es meditar, qué es guardar, qué es hacer conforme a lo que está escrito. ¿Y qué dicen? Vas a prosperar y Dios te va a multiplicar y esto, lo otro. Recuerdo también mensajes que están, a lo mejor todavía están en internet, en las redes. Hay mensajes que llenaron muchos lugares, congregaciones llenas de cientos de personas antes de la pandemia. Y como decían, y este año va a ser el año que vas a prosperar y vas a cambiar de carro, vas a mejorar tus finanzas, y este año y esto, lo otro, y así haciendo un circo completo. ¿Y qué pasó en ese año? Viene la pandemia. ¿Y dónde está la finanza? ¿Y dónde está tu trabajo? Y esto, muchos perdieron trabajo. Muchos tuvieron problemas serios de finanzas. ¿Y dónde están todos esos predicadores? Casualmente, es que van a decir, es que el Señor no me dijo la fecha. Sí me dijo que vamos a prosperar, pero no me dijo que iba a venir una pandemia. Ya están esos charlatanes, regados por todos lados, y por la falta de conocimiento. Lo que sí quiero que me acompañen es a la carta a Tito, en el capítulo 1, verso 11. Tito solamente tiene una sola hoja, una sola página. Está después de la carta de segunda de Timoteo.
Acuérdense de que debemos de ir viendo cómo van las escrituras, cómo van hilados, cómo van para que puedan ver qué libro sigue. Colosenses, Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Es una sola hoja. Luego sigue Filemón, también una hojita. Pero Tito capítulo 1, verso 11, que nos dice lo siguiente, ese sí quiero que lo leamos, que dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Vean cómo está aquí claramente la Biblia, cómo nos dice: por ganancia deshonesta, enseñando lo que no conviene. Y es muy triste, como, ay, vengan las ofrendas y empiecen a dar, y el que da más va a ser más bendecido, y acá, y vengan aquí, y ahí te van los sobres, y ahí anota tu nombre, anota esto para que veamos si estás aparentemente siguiendo el orden de Dios, aparentemente si dándole lo que le corresponde a Dios, con una falsa enseñanza de que supuestamente te están administrando para que no te desvíes del camino. Y agarran y empiezan a decir: te faltó el diezmo, la ofrenda de la semana pasada, no hiciste esto, no hiciste aquello, a ver cuánto ganas y tienes que dar esto, ya como una obligación. Y lo imponen. Y la Biblia dice todo lo contrario a esas imposiciones. Por lo cual hay muchas personas que sinceramente están de corazón en las iglesias. Hablo de las personas que buscan a Dios, no de los que están arriba siendo mercenarios de la fe, sino de las personas que sinceramente llevan su ofrenda y que no, sí, yo lo ofrezco, yo lo doy, yo quiero ser de bendición, yo quiero que Dios me bendiga o esto o lo otro. Sinceramente van, pero los falsos maestros se aprovechan de esa situación. Por eso es que digo que es algo muy muy delicado este tema, y vamos a desarrollarlo de tal forma que vamos a ver claramente qué es lo que nos dice la Biblia. Y sí les recomiendo los estudios que les acabo de decir. Hay una parte que nos dice las escrituras la actitud que debemos de tener ante los recursos económicos. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 12, verso 15. Vamos a ver cómo tenemos que empezar a ver el dinero. Lucas capítulo 12, verso 15 nos dice lo siguiente, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí que está diciendo claramente: guárdate de la avaricia, guárdate de eso. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, y lamentablemente vemos que la gran mayoría de personas es todo lo opuesto. ¿Qué casa tengo? ¿Qué carro tengo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué dinero tengo? ¿Qué ropa tengo? ¿Qué me he visto? ¿Qué no me he visto? ¿Qué compro? ¿Qué como? Lamentablemente es todo lo opuesto, pensando que la vida consiste en lo que posees. Entre más cosas poseas, eres de un nivel, un estatus superior. Y si no tienes ese tipo de cosas, estás quebrado, o estás maldecido, no estás bendecido, Dios no te está prosperando porque no tienes un carro, porque no tienes esto. Y empiezan a señalar, y aquí claramente dice que la vida no consiste en lo que posees, no consiste en eso. ¿Y qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Es un deseo excesivo de poseer algo, poseer riquezas, poseer bienes, poseer recursos, poseer poder ante las demás personas. Es que te dice: guárdate de la avaricia.
O sea, realmente no tienes que estar viendo si tienen más, tienen menos, o tienes más o tienes menos. No consiste la vida en eso. Nuestro Señor Jesucristo nos lo está diciendo. Entonces, si la vida no consiste en los bienes que posee, entonces, ¿en qué consiste la vida? Conforme a lo que Dios nos quiere decir. Entonces, ¿cómo es eso? Esa parte. Acompáñeme ahí mismo en Lucas 12, nos vamos a brincar al verso 31. Todo esto está en contexto de un relato que está como afán y ansiedad. El afán de buscar y tener y querer tener las cosas. El verso 31 que nos dice: mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, te serán dadas. Que se busca el reino de Dios. En el contexto de afán y ansiedad, ¿qué es el afán? ¿Por qué se afanan las personas? Ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué vamos a tener? ¿Y qué vamos a hacer para el día de mañana? Y es el afán de estar pensando qué vamos a comer. ¿O qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comprar de refresco? ¿Qué vamos a tomar en la comida? ¿Qué vamos a tomar en la noche, en la mañana? El vestido, ay, ¿qué me voy a poner ahora? ¿Qué me voy a vestir? Ay, es un evento de tal, y es que tengo que comprar algo porque tengo que vestirme con ropa nueva para que no me vean feo. Tengo que ir vestido de tal forma para que no me miren de los pies a la cabeza, para que digan que estoy bien económicamente. Y ese es un error garrafal, porque muchas veces las personas se endrogan para complacer a otras personas, que esas otras personas ni les interesa. No te mantienen las otras personas, pero si en cambio ya adquiriste una deuda para quedar bien, ¿a dónde te vas a presentar? Y eso es por un momento, lo usas un día, después lo guardas, pero la deuda se queda. Y más si sacaste un crédito. Eso te sale mucho más caro. Por un gustito de darle un gusto a las demás personas, por aparentar algo que no eres. Y luego se viene otro evento y lo mismo pasa por tu mente. Tengo que comprar otra ropa porque ¿qué van a decir si me pongo lo mismo que llevé la fiesta anterior? Van a decir que, ay, ¿por qué ocupo lo mismo? ¿Y qué pasa? Otra vez vuelvo a comprar otra cosa para poder asistir, para poder quedar bien con las personas. Y lo mismo pasa con los regalos. Es que tengo que comprar algo porque ¿cómo me van a ver si llevo algo chafa? O si llevo algo pequeñito. No, tiene que tener más volumen, una caja más grande, un moño más grande. Y lo mismo, empiezan a ver qué hacen para que no digan que no tienes recursos. Por aparentar, y ese es un error de los cuales vamos a ver de esta serie de por qué hay tantos problemas. Ese es uno de los temas también. Hay tantos problemas económicos porque las personas quieren vivir de apariencias. Y ahí se empieza una bolita de nieve para que tengas problemas económicos. Por ver que las demás personas no te tachen de que eres pobre. Y vemos que la pobreza no tiene nada que ver en la Biblia con realmente cómo estás. Puedes a lo mejor no tener recursos, no tener un carro, pero puedes, como lo hemos visto en otros estudios, en los estudios de la familia, puedes no tener nada de riquezas y tus cuentas con grandes números. Aparentemente para la sociedad puedes ser alguien pobre. Pero si estás en el camino de Dios, eres alguien sumamente millonario. Porque tienes paz en tu hogar, tienes armonía en tu hogar, tienes comunicación con tu familia. Que eso no lo paga el dinero. Muchos millonarios que les llegara a caer el 20, quisieran pagar miles de pesos por tener armonía con su familia. Mas en cambio están destruidas esas familias. ¿Por qué? Porque ya tienen otra pareja,
no se llevan bien con los hijos, todo es dinero, no hay tiempo, trabajo y etcétera, y no hay comunión, no hay armonía, no se conocen, están todo el tiempo en guerra, en contienda, peleando todo el tiempo. Tienen tanto y a la vez no tienen nada. Y nos podemos poner a pensar quiénes son verdaderamente los pobres. ¿Y por qué terminan suicidándose las personas? Hemos visto en las noticias cuántas personas que tienen miles y miles y miles o millones de pesos terminan suicidándose. Teniendo fama, carrera, contactos, dinero, recursos, viajes, carros, casas, teniendo aparentemente todo. ¿Quiénes son los pobres? Y es para meditar esa parte. ¿Quién realmente es el pobre? Y ahí se vienen una serie de problemas. Y la ansiedad es tener posesiones, logros. La ansiedad es por sentimientos de inquietud, preocupación o miedo o el qué dirán. Prácticamente es eso. Y el enemigo sabe esas cosas y nos atrapa. Y todos nosotros podemos ponernos a pensar. Te dicen que vayas a una fiesta y lo primero que te pones a pensar, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? Y te empiezas a poner ansioso. Y el enemigo sabe. Y muchos de nosotros está en la mente, ¿cómo te vas a llevar eso? No se te ve bien. ¿Qué van a decir? Y ahí está el enemigo susurrándote que no te ves bien. Ya estás a punto de salir. Es que este peinado tampoco me gusta. Me voy a poner otra cosa. Es que esta bolsa no combina. Y es que esto no va así. Y es que esto... Muchas de las cosas. ¿Por qué? Precisamente por ese contexto. Ahorita leímos, más buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Me agrada más, acompáñeme a Mateo capítulo 6, verso 33. Me agrada un poquito más porque amplía un poquito más el panorama. Mateo 6:33, que nos dice también, está en contexto del afán, de que te afanas, porque comerás, que beberás, y nuestro Dios tiene cuidado de todo eso cuando lo buscas a Él. Todo eso es en contexto del verso previo. ¿Y qué dice lo siguiente? Mas buscad, y subrayen eso, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí, ¿qué dice en contexto? Y está la clave, ¿qué dice? Mas buscar primeramente. ¿Qué está diciendo? Que es una prioridad en tu vida. Primeramente, lo hemos visto igual en el estudio, en comunión diaria. Aparta tu tiempo para estar en comunión con Dios. Aparta tu tiempo para que busques la dirección, la sabiduría que Dios te pueda dar, para que cuando te lleguen a alguna situación sepas qué hacer, sepas qué decir, sepas qué reaccionar, sepas qué hacer. Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, están diciendo todas estas cosas de lo que está hablando en contexto. Techo, vestido y alimento te serán añadidos. Dios se va a encargar de eso. Tú encárgate de buscar el reino de Dios y Dios se va a encargar de tu manutención, de tu hogar, de tu vestimenta, de tu alimento. Él se va a encargar de eso. De una otra forma, tengas o no tengas recursos, pase lo que pase, Él no te va a dejar sin comer. Pase lo que pase, puedes decir, no tengo ni un peso para cocinar. Y ese día que no tengas ni siquiera un peso para cocinar, ese día te puedo asegurar que hasta vas a comer más que si hubieras comprado la comida. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente el reino de Dios.
Y esto lo digo no porque digan, no, sí, mensaje motivacional, no, sí, voy a buscar a Dios y Él solito se va a encargar. No, búscalo de veras, en serio, búscalo en verdad. Y yo lo digo, yo lo experimenté, yo lo viví, gracias que pasé por esa situación económica y yo lo viví. No había para nada, no había para comprar ni una sopa. Ese día no había nada. ¿Y por qué no había nada? Por la mala administración que llevé en esa época, por la falta de conocimiento de lo que dicen las Escrituras. No tenía nada, pero estaba buscando el reino de Dios, estaba buscando a Dios en verdad, no culpándolo, sino sabiendo que por causa mía, por causa de mi mala administración, no tenía recursos, no echándole la culpa a Dios. Porque aquí está lo que debemos de hacer. ¿Y qué pasa? Ese día les aseguro, comimos muchísimo, con todo y refresco, y tortillas hechas a mano, y 2 guisados, y etcétera, etcétera. Y comimos mucho más, de aparentemente ni siquiera comer una sopa. Y terminamos comiendo hasta con refresco de sabor, y hasta con tortillas hechas a mano. Y yo lo experimenté. Y es real. Y gracias a Dios que he experimentado muchas cosas de las cuales puedo decir, es verdad, es real. Es creerle realmente a Dios. Ahora, ¿por qué no debo de confiar en las riquezas? ¿Por qué no debo de poner mis ojos en esa parte? Acompáñeme ahora a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17 a 19. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19. Que dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí claramente está viendo en contexto que se le está hablando a los ricos. Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está peleado con que tengas muchos recursos, que tengas carros, casas. Puedes tenerlo. Si Dios te lo permite, administras bien y puedes generar un imperio de riquezas, está bien. Ahí está la historia, está Salomón, el hombre más rico de todo el mundo, teniendo todo, Salomón, de recursos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia de él? La sabiduría que pidió para poder administrar las cosas. Somos administradores. Y aquí claramente dice la recomendación, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en Dios. Es colocar nuestras esperanzas solamente en Él. Solamente en Él. Hay un versículo que dice que cuando partamos no nos vamos a llevar nada. ¿Para qué nos afanamos si no nos vamos a llevar nada? ¿De quién van a ser las riquezas? ¿Para qué te concentras, te afanas y te pierdes tu vida por generar tantas riquezas que se te olvida que la mayor riqueza la tienes en tu casa? Un abrazo, un te quiero, un buenos días, algo satisfactorio. Esa es la verdadera riqueza. Paz y armonía en casa. Eso es la verdadera riqueza. Y lo hemos visto. ¿De qué sirve tener un banquete si la casa está llena de contiendas? Mejor es un plato de legumbre seco y en paz que un banquete en casa. Hay muchas referencias de las que estamos viendo. ¿Cómo es esa parte? Ahora, la Biblia claramente nos dice que somos administradores. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2.
Primera de Corintios 4:2, que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué es fiel? Es alguien que es leal, confiable, responsable, honesto, diligente en lo que se le asigne. Es alguien fiel, busca la fidelidad. Que realmente seamos fieles en todo esto. ¿Y cuáles son las cosas que nos da nuestro Dios a nosotros para administrar? Prácticamente todo lo que vemos. Nos da para administrar nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras finanzas. Todo lo que vemos. Inclusive también para administrar nuestro propio cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro propio cuerpo? Todo lo tenemos que administrar de la mejor forma correcta, y aquí nos dice cómo administrar todo eso. En este caso estamos viendo específicamente en la parte de la administración en el dinero, prácticamente administrando el dinero. Y el dinero es una de las cosas que Dios nos ha dado para administrar. ¿Y cómo puedo administrar mis finanzas? ¿Soy prudente o soy impulsivo? ¿Cómo lo hago? La Biblia nos enseña que es importante devolverle a Dios una parte de todo lo que Él nos ha dado. Y esa parte en las iglesias le llaman ofrendas o diezmos, y en otras iglesias limosnas. Es una parte que te dice que puedas regresarle al Señor. Cuando si nos ponemos bien a pensar, todo es del Señor. Todo es de Él. Y le vamos a regresar aparentemente algo de Él, cuando todo es de Él. En todo caso te regreso todo. ¿Cuáles son las ofrendas y diezmos que a Dios le agradan? La ofrenda que más le agrada a nuestro Señor es la de nuestra actitud, de un corazón humilde y contrito que quiere buscar y ser agradable a Dios. Esa es la mayor ofrenda que nosotros podamos darle a nuestro Señor. Esa es la ofrenda agradable a Él. Que lo busquemos, que apartemos, no necesariamente recursos económicos, sino apartemos de nuestro tiempo una ofrenda de tiempo para estar con nuestro Señor. Esa es una ofrenda agradable. Darle de aparentemente nuestro tiempo, porque si nos vamos más a fondo, también nuestro tiempo le pertenece a Él. Nos veamos. Todo es de Él. Y más sin en cambio en su misericordia y en su amor nos da la libertad de que nosotros hagamos lo que se nos da la gana. Y ya que nosotros escojamos qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra familia, con lo que nos da, Él nos da todo. Él nos da todo. Ahí igual en Primera de Corintios, vamos al capítulo 16, verso 2. Primera de Corintios 16, verso 2. ¿Qué nos dice lo siguiente? Vamos a empezar a aterrizar un poco esto de las ofrendas y diezmos. Que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está hablando en contexto Pablo de que va y va a visitar a las iglesias, y él dice una instrucción, como lo ha dicho en las iglesias, para que cuando él llegue no se esté haciendo al momento. Pero es una parte muy importante. Cada día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros dice, ponga aparte algo. Ahí es donde entramos en contexto que la Biblia nos dice tan claro qué es lo que debemos de hacer. Dice algo, no como los falsos maestros, y tienes que dar esto, y si no das, Dios no te va a bendecir.
ahí están los falsos maestros. Si has escuchado a esos falsos maestros, chécate muy bien si la doctrina es sana o no, que es poco probable, porque si ya te imponen, si ya te exigen, no va por ahí, porque aquí la Biblia me está diciendo que aparte algo, no me está diciendo cantidad, no me está diciendo tal cual. Esto significa que es importante apoyar a la obra de Dios de forma regular, no esporádicamente, y el primer día de la semana se refiere al día domingo. Ese es el primer día de la semana, el día domingo. Ahora, ¿debo de ofrendar solo cuando tengo dinero extra o no? ¿Solo cuando me sobre algo? ¿Le vamos a dar a Dios nuestras obras? Porque eso es lo que también muchas de las personas hacen. Y aquí está diciendo, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo. Ponga aparte algo. ¿Y qué pasa? Lamentablemente hay una práctica que cuando ya están, que se va el domingo a asistir a la iglesia, ¿cuánto tengo? Tengo tanto, necesito para guardar, para comprar esto de los pasajes, etcétera. Me sobra tanto, pues eso es lo que doy, lo que me sobra. Y esa actitud tampoco es correcta, eso no es correcto de dar lo que te sobra. ¿Por qué estás dando lo que te sobra? Porque llevaste una mala administración durante toda la semana. Por eso estás dando lo que te sobra. O hay veces llegas de, no, ahora no me alcanza, ahora no voy a dar. ¿Con qué actitud se hace esa parte? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿No? En el Antiguo Testamento el diezmo era una demanda. Eso está en el libro de Levítico, donde se imponía lo que era el diezmo. Ahí sí era una unidad de medida del 10%. Y ahí era de lo que tenían, de sus animales, de sus cultivos, de sus ganados, etcétera, etcétera. De sus recursos, el 10%. En nuestros tiempos, ganas 100 pesos, 10%, 10 pesos. Ganas 1,000 pesos, 10%, 100 pesos. Sería en nuestros tiempos así el diezmo. Pero eso quedó en el Antiguo Testamento, y lo mismo, muchos falsos maestros lo trasladan de que debes de dar mínimo el diezmo, y te lo exigen, y casi te sentencian de que tú sabes cuánto ganas y tienes que dar tanto, y casi te están señalando de que te comprometas a dar sí o sí el 10%. Cuando la Biblia, ¿acaso nos dice eso? Eso está en el Antiguo Testamento. No que la nueva ley, como llegan a decir, la ley del Antiguo Testamento ya quedó abolida, ya no sirve, ya no esto, el otro. No necesariamente quiere decir que quedó abolida, sino ahora nos da más ejemplos más claros que vamos a ver a continuación de cuánto es lo que debemos de dar. No por imposición, porque el diezmo ya no está vigente en nuestros tiempos. Eso era para el pueblo de Dios, específicamente. Eran las leyes que se les dio al pueblo de Dios. Ahorita ya estamos en otro contexto de algo que se llama que estamos bajo la gracia. Y no quiere decir que ya vamos entonces si estoy bajo la gracia, ya no voy a dar, ya no voy a ofrendar, ya no voy a diezmar. No, hay que ver el panorama para que tengamos todo el contexto tal cual. Y veamos, ¿por qué? Porque a la verdad tenemos que dar algo aparentemente para Dios, pero es para la obra, para que continúe. Si no, ¿cómo se van a sostener las iglesias? Si no, ¿de qué van a vivir los pastores? Y es como lo vimos en el contexto. Hay mercenarios de la fe y también hay buenos pastores, hay buenas iglesias también. No todos son mercenarios y no todos son buenos pastores. Pero sin en cambio es dar a Dios para que la obra avance y pueda llegar a más personas. Ese es el objetivo primordial, que más personas conozcan del Evangelio, que se pueda repartir, que se pueda evangelizar, que puedan avanzar, que pueda llegar a más personas. Ese es el objetivo principal, primordial. Por eso el estudio es diezmo, ofrenda, dar o no dar. Ahí ya vemos claramente.
Si damos o no damos, créanme que aunque no den, la obra de Dios va a continuar. Sí o sí, con nuestro dinero, sin nuestro dinero, como sea que hagamos, Dios va a hacer lo que tenga que hacer y Dios va a estar al tanto de su obra. No porque demos, Dios va a avanzar más, o porque no demos, Dios se va a frenar hasta que demos nosotros. No, Dios no depende de nuestros recursos, es algo que debemos de tener en cuenta, que Él nos está tomando en cuenta a nosotros para que participemos, para que su obra sea extendida a las demás personas. Es un privilegio el poder dar y ofrendar para que esto crezca. Vean cómo es el concepto totalmente diferente de los falsos maestros que están distorsionando esto de las ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque es realmente entender el contexto de qué es lo que voy a hacer. Cada uno de nosotros es el contexto. Ahora, acompáñenme a 2 de los Corintios, allá adelantito, capítulo 9, verso 6. Este es un versículo que malinterpretan los falsos maestros. 2 de Corintios 9, 6. Que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Esto es algo lógico y común. Obviamente que si siembras mucho en tu campo, en la agricultura, vas a cosechar más porque van a salir más plantas, más recursos, más todo. Pero en este contexto los falsos maestros dicen, siembra más, da más y ofrenda más y diezma más y da más al Señor para que el Señor te bendiga. Y ahí empiezan con este versículo. Y lo toman a mal este versículo realmente. Es algo muy lógico, pero realmente ahí también las personas empiezan a entrar más en conflicto, porque si las personas van viviendo al día, tienen una mala administración, no se ponen a cuentas con el Señor y van a la iglesia y dicen, es que tienes que dar más para que Dios te bendiga y seas generoso para que Dios te saque de tu pobreza y que Dios te dé recursos y siembra generosamente y da, y la persona viva al día, híjole, no, pues ahora pues me voy a desprender de todo esto para que Dios me bendiga y me saque de mis deudas. ¿Y qué pasa? La persona se vuelve a endeudar más, le va más peor. ¿Y qué pasa? Al rato va a decir, no, es que Dios no me quiere, no me escucha, no me hace caso porque no me bendice. Yo ya estoy ofrendando, yo ya estoy dando y Dios no me hace caso. Cuando está la motivación y la actitud totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque te hacen creer esos falsos maestros que si tú das más, Dios, en el cielo vas a decir, no, ya estás dando más, no, entonces ahora sí te voy a ayudar. Como si Dios fuera un cheque de caja, un intercambio, una inversión, como luego invierte en el reino de los cielos para que te vaya bien y seas prosperado y todo. Y puras, falsas charlatanerías. ¿Por qué? Porque las personas se van, no, sí voy a invertir en el cielo y voy a estar, no, sí voy a hacer, y lo hacen de verdad, a lo mejor sinceramente equivocados, creyendo en lo que esos falsos maestros dicen y aprovechándose de estos versículos. Obviamente, si vas a sembrar, como lo hemos visto, con una actitud de corazón, voy a dar esto para que ojalá y que otra persona sea alcanzada y llegue a los pies de Cristo. Así como yo llegué a los pies de Cristo por alguien que estuvo en una iglesia, de alguien que ofrendó, que pudo llegar el mensaje a una iglesia y ese mensaje llegó a mí, así también yo quiero que alguna persona llegue el mensaje, porque ya mi vida cambió, ya mi vida es transformada, ya soy una nueva persona. Y así quisiera que otras personas llegaran, o que algún día en mi familia, en mi núcleo, en mis conocidos, en alguien le pueda compartir el evangelio a esa persona, porque a mí no me escucha, pero ojalá que otra persona le llegue el evangelio y esa persona pueda cambiar, convertir y podamos vernos en el reino de los cielos. Es el deseo de la salvación de las almas. Entonces ahora sí, decir, voy a sembrar a lo mejor ya generosamente, pero decir, Dios,
aquí está mi recurso, aquí está mi ofrenda, esto es para que tu palabra llegue a más personas. Y como lo vimos en la reflexión, así hagan o no hagan los administradores de la iglesia, tú se lo estás entregando a Dios, no a los pastores, no a los ministros. Tú lo entregas a Dios y Dios se va a encargar de ese recurso que tenga que llegar a donde tenga que llegar. Y si los falsos maestros y los falsos ministros se aprovechan y son mercenarios de la fe, Dios les va a pedir cuentas a cada uno de ellos de todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tu actitud lo estás haciendo para el Señor, no para los hombres. Y así está el versículo, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Tú dalo de corazón para Dios, lo que tengas que dar. Y vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahora sí que aquí hay una parte, dice, aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con generosidad para Pablo. Eso está en Corintios capítulo 8. La responsabilidad y el privilegio de apoyar a la obra de Dios no solo es para gente adinerada. Aquí en contexto no lo vamos a desarrollar, a explicar, sino simplemente ahí va de que ellos en su pobreza dieron para el Señor. Pero ¿qué dice el verso? Abundando en riquezas de la gracia de Dios. Lo que vimos hace unos momentos. No es que sean pobres, que estén en la miseria, sino son bendecidos en la gracia de Dios. Y ellos dan a la obra de Dios porque saben que Dios está al cuidado de ellos. No se desprendían con que, ay, es que ya no voy a tener para mañana, ya no voy a tener para esto o algo así. Ellos confiaban que Dios está al tanto y al cuidado de ellos. Y ahí es donde también los falsos maestros aprovechan de que, aunque no tengas, tú da todo. Y dan los otros versículos de la viuda pobre, que echó todo lo que tenía, que el maestro dice que ella echó todo lo que tenía, todo su sustento, y ella es un ejemplo. Y ese versículo también los falsos maestros aprovechan de ese versículo. Tú da todo aunque te quedes sin nada, tú da todo al reino de Dios y Dios te va a prosperar y te va a ver. Y ahí igual, hacen que las personas se desprendan meramente por hacer como un tipo de intercambio. Ay, te voy a dar para que ya a mañana me des más recursos, Dios. Yo ya te di, mañana tienes que multiplicármelo. O, ay, Dios me lo va a reponer de una u otra forma. Dios me va a reponer el dinero que ya le di. Y las personas empiezan mentalmente a distorsionar el mensaje por los falsos ministros que están enseñando eso. ¿Por qué? Porque la viuda pobre, ella no fue a echarlo nada más porque, ay, para que me vean y todo eso. Ella lo fue en oculto y lo echó y con una actitud humilde y de corazón. Y nuestro Señor Jesucristo lo publicó como un ejemplo del otro, de que agarra y echa y que suene y que para que vean que yo sí coopero, que yo sí doy. En resumen, todo esto es la actitud y la motivación con que hagas esa situación. Eso es lo que le importa a Dios. Dios no le importa si agarras y echas toda tu quincena nada más por echarla, por quedar bien con Él. No le importa eso. Él no lo va a ver con agrado. Sí estás echando tu quincena, pero ¿cómo la estás echando? ¿Con qué actitud la estás echando? O si vas haciendo lo que Él dice y de corazón, con una actitud humilde, Él va a ver lo que eches, así como la viuda. Ese es el ejemplo real. La motivación y la actitud con que lo hagas es lo que va a ver Dios. Y como dice, ella echó más que todos los que estaban echando en el arca. Y está diciendo que todos los demás, que ella echó más. Y hasta dice la unidad de medida de lo que echó. Y echó muy poquito. Pero es la parte, o sea, es muy importante planear y dar con inteligencia y no por impulso, no porque me digan, no porque tengo que. No es porque te digan, es que tienes que hacerlo para que seas buen cristiano.
El buen cristiano no depende que si das o no das el recurso. Eso no tiene nada que ver con el buen cristiano. El buen cristiano es cómo lo administras, cómo lo haces. Ahora, ¿qué actitud debemos de tener cuando ofrendamos? Acompáñenme a Mateo, regresándonos a Mateo, capítulo 6, verso 3 y 4. Mateo 6, verso 3 y 4. La actitud, lo que estamos hablando, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí vemos la actitud con que debemos de hacerlo. Y eso tiene mucho sentido en el verso que vimos del de Corintios, capítulo 16, 2, que dice: cada uno ponga aparte algo y guárdelo. Ahí te está diciendo: hazlo con tiempo, hazlo con buena administración, no lo hagas a la mera hora. Ya van a pasar la canastita, o ya van a pasar la charola, o ya van a pasar, no, voy a ver cuánto tengo y a ver cuánto. No, ahí está diciendo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. En pocas palabras, tú ya lo tienes reservado, tú ya lo tienes guardado, independientemente si sepas o no sepas cuánto estás dando, agarras y lo das. Y no porque, ahora tengo, se me olvidó y ahora voy a echar eso, me sobra esto, ahora esto, aquello. No es hacer cuentas al momento, porque eso es una mala administración. Ahora vamos a regresarnos otra vez a la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, verso 6. Nuevamente, segunda de los Corintios 9, 6, que ya vimos en contexto las bendiciones de ofrendar, de que siembra escasamente, cosecharás escasamente, siembra generosamente, cosecharás generosamente. Pero vámonos al verso para cerrar y que tengan muy bien en cuenta esto. Este versículo es lo que los falsos maestros y falsos ministros no dicen. Que dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese versículo es para que lo tengan muy muy en cuenta todos. Cada uno de como propuso en su corazón. Igual lo mismo, como está el otro versículo, cada primer día de la semana aparta algo. ¿Y qué dice? Ojo, según haya prosperado. Tú tienes que ver tus finanzas, cómo prosperas, porque Dios no te está diciendo: dame todo aunque te vaya mal o lo que sea. No, por eso dice claramente: según hayas prosperado. Y según hayas puesto la parte de que propusiste en tu corazón: Dios, yo propongo en mi corazón ofrendar esto, o darte esto, o aquello, o apartar esto. Y ya tú vas viendo la semana cómo vas, y esto, lo otro. No quiere decir que vas a dar mucho y vas a dar poquito, algo así. Es como propones en tu corazón. Y Dios ya lo sabe. Y este versículo es lo que no dicen las personas. No lo dicen. ¿Por qué? Porque no les conviene. A los falsos maestros no les conviene decirte que des poco. ¿Por qué? Porque entonces si están haciendo cosas malas, cosas chuecas, ya no les conviene. Ahora, ¿qué puede decir? Entonces doy el diezmo o no doy el diezmo, o algo así. Volvemos a lo mismo. Cada quien dé como propuso en su corazón. Porque si nos vamos a rajatabla y todo, entonces tendremos que dar mínimo el 80-90% de todo. Porque todo es de Dios, ¿no? Entonces tendremos que dar mucho más de lo que nos está pidiendo. Y es esa parte muy importante. El último verso en Hechos
capítulo 20, verso 35. Hechos 20, 35. Nos dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar, brindar, porque la iglesia debe de recibir nuestro apoyo económico, porque ahí es donde recibimos las enseñanzas y el cuidado que tenemos espiritualmente en nosotros. Tenemos que dar de corazón para Dios lo que cada uno quiera. Por eso es una parte, y hay más versículos que lamentablemente se distorsionan. Está la historia de la viuda que ya no tenía alimentos y que le dio al profeta, y que después su casa no escaseó el aceite ni faltó. ¿Por qué? Porque lo hizo. Y ahí también se malinterpretan más cosas. Todo es ver en contexto realmente y en pocas palabras lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Humildad. Eso es lo que quiere nuestro Dios de nosotros. Humildad ante todo. Hacerlo todo para el Señor. Y hay muchos versículos que nos dicen qué es lo que quiere nuestro Dios. Que lo conozcamos, que lo busquemos, que tengamos una relación con Él, que veamos lo que Él hizo para nosotros. Es lo que dice, ¿qué quiere? Misericordia y no sacrificio. Es lo que más quiere, misericordia, no holocaustos y grandes cosas. Misericordia, los mandamientos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo, y tantas cosas que están en la Biblia. Pero sí hay que echarle ganas en conocer la Escritura. Ahora espero que haya quedado un poco más claro esto, y sí les recomiendo de ver el de diezmo, ofrenda, dar o no dar, para que sea un complemento con esto, y ojalá que se quede bien entendido. Cada uno guarde cada primer día de la semana, cada uno dé como propuso en su corazón, y con eso hazlo con una actitud humilde, con gracia para el Señor, y así lo hagamos. Así que vamos a cerrar con una oración para concluir con este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio que llevamos a cabo. Gracias por darnos estas palabras de cómo ver con otros ojos realmente lo que tú nos quieres decir de la ofrenda, de lo que demos nosotros para la obra, para el crecimiento de tu palabra. Ayúdanos a realmente comprender más y más lo que tú quieres de nosotros, y evitar caer en esa charlatanería de los falsos maestros, y todo buscarlo y hacerlo conforme a tu preciosa voluntad. Ayúdanos a avanzar en este camino, bríndanos el entendimiento necesario para poder hacerlo, y lo oramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.